Bien, mi nombre es Armando Ceja, soy profesor investigador en la Facultad de Diseño de la Universidad de La Salle Bajío y vamos a presentar Pensamiento complejo y práctica integradora de saberes, caso de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño de grafismos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de este simposio virtual de comunicación y de diseño gráfico, por supuesto a la revista Sincografía por el espacio y por supuesto también a todos quienes nos están viendo y escuchando. Este trabajo fue presentado, fue publicado en el número 8 del cuarto año en la revista Sincografía en el periodo comprendido de julio a diciembre de el 2020. En este trabajo es un trabajo de investigación en donde se estuvo dando un proceso de registro y seguimiento a 22 estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico a partir de la estructuración y guía de una serie de acciones, de documentaciones y de reflexiones que dan cuenta del proceso de aprendizaje de estos estudiantes. En ese sentido, pues el primer punto a destacar es que todo proceso de enseñanza-aprendizaje está sustentado en que los chicos elaboren o generen una tarea eh, en la cual estarán implícitos todos los conceptos fundamentales que se deberán de desarrollar y para ello la actividad a realizar debe de estar enfocada bajo la idea de un reto. Es decir, partimos del supuesto de que la motivación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé está dada a través de una acción, que es la tarea, y esta acción debe de implicar un reto, eh, una cierta motivación a la acción. En ese sentido, bueno, pues lo que estamos mostrando es un boceto a mano alzada que en sí mismo no podría tener mayor relevancia, mayor significación, salvo que nos va a servir de evidencia para ir mostrando el aprendizaje que van evidenciando los chicos. En ese tenor, bueno, pues hay siempre un proceso de investigación. Hay posteriormente un proceso de bocetaje y algo que hemos encontrado en la mayoría de los casos es un momento de perplejidad. Es decir, hay un momento inicial de desconcierto en donde los propios estudiantes van descubriendo eh, distintas formas, distintas alternativas de dar respuesta a una problemática. En ese sentido, el reto es donde se pone de manifiesto a partir de esta idea de perplejidad. Lo que estamos mostrando son tres ejemplos de tres estudiantes que resultarán paradigmáticos. Eh, Dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando estemos tratando de explicar el sustento teórico del cual nos estuvimos basando, podemos establecer que existen estudiantes que en su proceso de aprendizaje terminan siendo planos, es decir, pareciera que no hay un aporte significativo en el aprendizaje en función de la trayectoria que ellos ya tienen, pero por otro lado, podemos evidenciar cómo es que hay estudiantes que muestran avances, pero también retrocesos. Y este elemento particularmente será de gran importancia, ya que demostramos que el aprendizaje no es eh, continuo, no es creciente, no es lineal, y por el contrario consideramos que todo proceso de aprendizaje implica avances, retrocesos y posteriormente saltos. Entonces, con el tercer caso paradigmático con el que estaremos documentando este trabajo, implicó
un tercer prototipo de estudiante, es decir, aquel estudiante que va teniendo un desarrollo, un aprendizaje creciente, pero podemos entonces encontrar estos tres distintas categorías, es decir, aquel estudiante que pareciera que el curso le quedó corto, donde realmente no logra mostrar o evidenciar que existió un aprendizaje toda vez que es altamente competente. En el otro extremo encontraremos los estudiantes que tienen estos avances, estos saltos, estos retrocesos y que desde un punto de vista personal podríamos considerar que son los idóneos, es decir, es donde se puede manifestar un proceso más contundente de aprendizaje. Y por otro lado estará como un punto intermedio en donde sí hay avances, pero estos no se notan tan significativos ni en su progreso ni en su retroceso. Por lo tanto, dentro de, el proceso será muy importante pues, la generación de procesos dialógicos que produzcan la reflexión y para ello el profesor resultará ser un factor importante, ya que con este diálogo pues se van dando procesos de realimentación en donde los propios estudiantes se van dando cuenta de su propio aprendizaje y de su propio avance o de algunas de las ausencias que logran experimentar. Aquí vemos solamente distintos ejemplos que hablan, digamos, del grado de complejidad que pueden estar manifestando o expresando según el desarrollo del curso. Em, Cuando llegamos de nueva cuenta a la etapa 4 que implicaría, como cualquier proceso metodológico general de diseño, pues la determinación de alternativas de solución, pues sigue siendo sumamente importante la, eh, el mantenimiento de distintos procesos dialógicos de retroalimentación que en definitiva estarán logrando evidenciar y apuntalar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vemos algunos otros ejemplos y bueno, pues podremos llegar a lo que comúnmente tenemos como propuesta final. En ese sentido, vemos cómo en los tres casos hubo respuestas a problemáticas y conceptualizaciones pues de manera distinta, ¿sí? Que en mayor o menor medida pues pueden estar considerándose pertinentes según sea el caso y los objetivos. En este momento lo que nos interesa es mantener esta línea de casos paradigmáticos en donde podemos encontrar distintos niveles de conceptualización y de resolución. Bien, como parte del proceso, pues se les ha solicitado en todo el trabajo realizado por los estudiantes que generen la documentación, el registro, la documentación y evidentemente la reflexión y su posterior justificación sobre cómo es que van trabajando cada uno de los ejercicios. En este sentido, la apuesta es por tanto la reflexión, el diálogo y posteriormente llevar a cabo la escritura como distintos niveles de pensamiento, de desarrollo de pensamiento con distintos grados de complejidad. Sí, en ese sentido, bueno, pues estamos viendo cómo es que nuestros casos paradigmáticos muestran distintos niveles de descripción que en este caso están fundamentadas en el desarrollo eh, de conceptos y cómo es que estos se han introyectado mediante la reflexión, el análisis, posteriormente la verbalización y adicionalmente a través de la escritura. Eh, También para dar
estructura y seguimiento a cada uno de los estudiantes, se desarrolló una, eh, una guía de trabajo, la cual periódicamente era solicitada a los estudiantes para que la llenaran y al final de cada ejercicio pues iban generando su carpeta de evidencias en la cual iban incluyendo este pequeño cuestionario que, insisto, estaría dando estructura a sus pensamientos. Vemos aquí algunos de estos guías de trabajo, cómo es que fueron llenadas y lo importante de ello es que nos está brindando pues un nivel distinto de información, el cual es a todas luces de gran utilidad. Bien, todo esto estaría sustentado principalmente en distintos enfoques teóricos. Es decir, partimos del enfoque histórico-cultural propuesto por Vygotsky, en donde, bueno, pues plantea, entre otras cosas, la importancia del desarrollo de conceptos en abstracto y donde privilegia el vínculo que se establece entre el pensamiento y el lenguaje. Para ello, entonces, fue fundamental poder identificar cómo es que se van dando estos procesos y fomentar el diálogo, como decíamos, la reflexión, como también ya se mencionó, asimismo, la importancia que tiene ya sea el lenguaje de sí, es decir, lo que los chicos piensan para ellos, y también el lenguaje para los otros, es decir, la forma en la que logran estructurar y verbalizar los conceptos. Y por último, un tercer grado de maduración del lenguaje que será a través de la escritura. Ello, en conjunto, pues nos va a brindar evidencia de cómo es que se van dando estos procesos de desarrollo, en este caso procesos de aprendizaje, en donde, como lo mencionábamos hace un momento, están fundamentados en esta idea de que el aprendizaje no es lineal, es un proceso en el cual se avanza, se adquiere experiencia y pareciera que también hay momentos de retroceso, es decir, pareciera que eh, la experiencia adquirida anteriormente no ha quedado del todo resuelta, por lo tanto, se da un lapso en el que los propios estudiantes parecieran que se vuelven o que se quedan en un nivel de novatos cuando en realidad han tenido experiencias. Lo que nosotros pudimos constatar es que cuando se dan estos procesos de aparente retroceso, lo que viene posteriormente es un proceso de salto, es decir, dan un salto cuantitativo en su aprendizaje, ¿sí? Entonces, pareciera que esta idea de volver a replantearse su aprendizaje conlleva a la consolidación de conceptos que parecieran de inicio que están resueltos, pero que en realidad no es así. También eh, siguiendo en esta misma línea del enfoque histórico-cultural, pues nos basamos en algunos de los fundamentos de Galperin, en donde tiene que ver el estudio y la revisión de las distintas etapas de las acciones mentales. Em, Aquí es muy interesante cómo se plantea el desarrollo de distintos procesos y cómo es que estos pueden ayudar a garantizar la adquisición de nuevos conceptos o aparentar también ese aparente conocimiento en tanto que no se logra evidenciar, pero pareciera que sí. Es decir, en muchas ocasiones los estudiantes son muy buenos para memorizar, pero ello no quiere decir que hayan entendido eh, el concepto. Muchas veces se demuestra eso cuando son capaces de eh, transferir ese aprendizaje a distintos casos. Y cuando ellos son capaces de lograr retomar distintos conceptos, aprendizajes o experiencias,
y ser consciente de ello, podríamos entonces estar afirmando que se va dando la adquisición del conocimiento o el aprendizaje. También tiene mucho que ver el planteamiento realizado por Donald Schoen con la práctica reflexiva a través del proceso dialógico. Es decir, consideramos que es de suma importancia poder estar reflexionando sobre la acción. Em, es decir, poder estar realizando las distintas acciones o actividades sugeridas, pero al mismo tiempo poder estar tratando de mantener el diálogo con los propios estudiantes para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y de lo que están descubriendo en el proceso. Evidentemente, bueno, pues también esto nos está vinculando con el pensamiento complejo, particularmente con la propuesta y el enfoque de Edgar Morin, que el cual es un enfoque que está más orientado hacia un aspecto filosófico, pero resulta de gran importancia toda vez que nos permita estar estructurando una serie de relaciones a partir de distintas acciones en distintos niveles que se están dando de manera simultánea. Em, Asimismo, bueno, pues consideramos que el paradigma de la complejidad, es decir, las vertientes que lo integran, como lo es el pensamiento complejo, los sistemas complejos o hasta las ciencias de la complejidad, pues nos están ayudando como propio paradigma para poder aproximarnos a todos los fenómenos que están implicados dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas reflexiones para cerrar con esta intervención, pues habría que decir que el proceso de aprendizaje de los estudiantes pues no se da de forma lineal, ¿sí? Y tampoco de forma ascendente. Esto es que, bueno, pues se va dando a través de, como se ha mencionado, de ciertos avances y retrocesos, así como saltos del proceso. Eh, el cual está dado en condiciones variables y no se presenta en todos en el mismo momento, por lo que particularmente es importante que el docente esté atento al seguimiento que cada uno y el propio proceso que cada uno de los estudiantes está llevando a cabo para lograr eh, incentivar, ¿sí? Retar al propio estudiante con los distintos ejercicios a que su proceso se vaya dando. Bien, por lo tanto, pues como un segundo punto a reflexionar, eh, nos orientamos hacia el profesor, eh, afirmando que el profesor debe ser el garante de establecer los marcos adecuados para poder trabajar, pues para ello el respeto, el diálogo y la colaboración son aspectos fundamentales, pero ninguno de ellos podrá funcionar si el estudiante no muestra la voluntad de interactuar. Este segundo punto es bien importante ya que obliga a establecer marcos de diálogo, marcos de responsabilidad compartida y esto obliga a que el propio estudiante también asuma la responsabilidad de ser el actor o el propio actor de su propio aprendizaje y conocimiento. Para ello, toda la experiencia, todo el seguimiento y la generación de los marcos adecuados, pues será responsabilidad del profesor. Como un tercer punto a reflexionar, pues habría que establecer que el enfoque histórico-cultural brinda un andamiaje tanto teórico como metodológico para poder realizar un seguimiento, la aplicación y la reflexión sobre el proceder al interior del aula. Por lo que en este caso en particular, pues ha contribuido a entender acciones, procesos, métodos y actitudes identificados en diversos momentos en el desarrollo del curso. Considero que es de gran importancia este enfoque en lo particular para tratar de aproximarnos a los fenómenos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se dan continuamente y cotidianamente en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño. Como cuarto punto, eh, habría que retomar este concepto de tarea como acción o actividad que lleva de forma ya sea implícita o explícita un concepto, lleva principios, fundamentos, procesos,
métodos, modos y maneras en las que el estudiante deberá de identificar y aplicar como fundamental en la resolución de dicha tarea. Por lo que es importante que el profesor determine y seleccione con la mayor claridad posible dichos métodos, dichos modos y dichas maneras para que sean identificados, apropiados y desarrollados por el estudiante. Em, con esto, lo que se busca reducir es esta brecha en donde pareciera que existe una disociación entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Por eso se retoma el aspecto de Donald Schoen con la práctica reflexiva, es decir, bueno, orientémonos primero a la acción, pero habrá que reflexionar sobre de ella. Bien, como quinto punto, pues habría que determinar que el carisma formativo se verá implicado en cada experiencia docente, ¿sí? Por lo que es importante que el profesor también autorreflexione sobre su propio quehacer docente y que esté dispuesto a cambiar, ajustar y desarrollar acciones y tareas en cada oportunidad, ya que ello logrará contribuir en el proceso formativo de los estudiantes. Sí, asimismo, bueno, pues el propio profesor se debe de asumir como un facilitador o como un mediador en las interacciones dadas al interior del aula. ¿Sí? Por lo que es fundamental construir espacios de diálogo, confianza y colaboración. Este punto es bien importante toda vez que lo que está buscando es ayudarnos a que estemos atentos todo el tiempo a identificar pues las necesidades, los procesos y las mejores formas en la cual los propios estudiantes pueden eh, eh, aprender. Y ello pues también requiere eh, la voluntad y nuestra disposición para flexibilizar, ajustar o amoldar en algunos casos algunas instrucciones, algunas estrategias y dar el seguimiento correcto, generando, contando con las evidencias necesarias para que ello pueda ser posible. Muestro solamente un detalle de una de las propuestas realizada por alguno de los estudiantes, ya a manera de preámbulo para el cierre, y presento la bibliografía, algunos de los materiales retomados, y no me restaría más que agradecer de nueva cuenta por el espacio, invitarles a que realicen la revisión de, el artículo, pensando que puedan encontrar muchos más aspectos a profundidad y de interés que los que se han mostrado en esta presentación. Reitero el agradecimiento y quedo a sus órdenes.